Muy buenas noches, amigos de Coloquio, el programa económico de la semana. Hoy es un día histórico porque iniciamos una nueva etapa de Coloquio, el programa económico de la semana, para ampliar el debate económico del país. Un estudio que hemos hecho con alrededor de más de 300 voces económicas de la República Dominicana motiva esta nueva etapa, luego de arribar hace unos días a 39 años de este programa en la televisión dominicana. Y esta nueva etapa que iniciamos en Su Mundo TV busca fortalecer la primera etapa porque creemos en el debate económico. Así que espere cada semana esta nueva versión de Coloquio. Y en el día de hoy, pues, arrancamos con pasos firmes, acompañados de Digna Paulino, una experta en finanzas personales, conocedora del sector de las finanzas en la República Dominicana, y del economista catedrático de maestría, de economía, de finanzas, Carlos Cuello, nuestro compañero de siempre. Damos las buenas noches, Carlos Cuello, ¿cómo te sientes? Muy bien, encantadísimo de estar aquí contigo y me da la oportunidad de dejar un testimonio también en el aire. En Coloquio fue donde yo comencé a hacer televisión, hace unos 40 años, ¿no? O 35 años. Exacto. Porque en el 87. Exacto. Y desde entonces, bueno, me he mantenido vinculado a este medio, ¿no? Y contigo, de la mano, he aprendido mucho. Y eso es lo que en gran medida uno comparte, porque la comunicación no es más que una forma de compartir el conocimiento. En conocimiento todo lo que no se comparte se pierde. Así es. Buenas noches, Digna. Buenas noches, Carlos, Alex. De verdad para mí es un honor y me siento doblemente feliz de compartir con usted esta nueva etapa del programa y felicidades, ¿verdad?, por el aniversario, pero también de poder compartir con mi maestro, Carlos Cuello, quien tuve el privilegio de que me diera finanzas en el máster de banca y mercado de valores que hice hace unos años ya, 2017. Así que, señores, yo estoy doblemente feliz de poder compartir con ustedes en este espacio, pero también de poder celebrar y junto con don Alex y con el maestro Carlos Cuello este espacio. Bueno, hay que decir que uno de los primeros invitados del programa Coloquio hace 39 años fue precisamente el presidente de Multimedios Su Mundo TV, Ismael Reyes Cruz, a quien saludo y recuerdo aquellos programas sobre temas de importancia en la economía que uno hace para llevar prácticamente los conocimientos económicos y la temática a los hogares, a las personas, a las montañas. Y yo creo que ese es uno de los grandes atributos que tenemos, que llevamos la comunicación al que lleva los productos al mercado, al cliente del banco, al que se interesa por el mercado de valores, al que se interesa por el presupuesto nacional, al que se interesa por el tema de los subsidios. Y yo creo que con todos estos temas podemos iniciar, Carlos Cuello, el trayecto hacia el final del año 2023 en materia económica, que trae un tema resaltado hace apenas horas por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, que me recuerda cuando mencionó en el encuentro con la prensa económica de esta semana, una palabra que se usó mucho cuando el hoyo de Baninter. Ahora Jochi Vicente habla del hoyo fiscal por el gasto tributario por las exenciones. ¿Qué te parece? Mira, precisamente estamos ya en el 10º mes del año, octubre, comienzo de la pelota, Sí. la política candente. De los aguinaldos navideños. Pero está candente porque ya en febrero tenemos elecciones Exacto. congresuales, ¿no? Y los aguinaldos navideños que arrancan también en este mes, con 2 meses de antelación, ¿no?, en nuestro país. Pero además es el mes en el que por ley se debe depositar el presupuesto para el año entrante, donde aparece ya hecha ahí las que son las principales proyecciones, ¿no?, que son importantes para las empresas también, que van a hacer su planificación. Y en este caso, el ministro de Hacienda, como tú bien destacas, resaltaba que
nuevamente estamos elaborando un presupuesto deficitario. Esa ha sido una constante a lo largo del presente siglo, ¿eh? Claro, con niveles más altos, más bajos. Pero estamos hablando de que el presupuesto de este año arrastra un déficit de 3.1% del Producto Interno Bruto. Y eso yo creo que debe preocuparnos. Si bien es cierto, y hay que reconocerlo, que esta administración se ha manejado en medio de serias dificultades, le tocó asumir en medio de una pandemia, ¿no? Y ha tenido que enfrentar una economía, primero para la recuperación, y luego también con el impacto de la guerra de Rusia y Ucrania, que disparó los precios y además posteriormente encareció el costo del dinero, que dificulta lo que es el acceso a fuentes de financiamiento o eleva el costo de financiarse, ¿no? Entonces, el año 2023 ya probablemente va a concluir con una proyección de crecimiento por debajo de lo que inicialmente pensábamos, que era un 4%, pero yo creo que uno de los grandes logros va a ser lograr la estabilidad cambiaria, que se ha mantenido la estabilidad cambiaria y monetaria, ¿verdad? Que al final ha habido un cambio, ¿no? Y el control de la inflación, sobre todo, que es lo que ha permitido también cambiar lo que es la restricción monetaria que rigió prácticamente el primer semestre del año, ¿no? Para enfrentar la inflación. Y entonces en este segundo semestre ya vimos que el Banco Central, la Junta Monetaria, mantuvo inalterable la tasa de política monetaria en un 7.5, le ha bajado 100 puntos. Sí. Y eso da buena señal. El gobernador decía también en una reunión de ACOPROVI que todavía quedaban disponibles unos recursos. 12.000 millones y algo. Y se han liberalizado más de 136.000 millones de pesos. O sea, hay iniciativa para reactivar la economía, sobre todo el sector construcción, que ha sido uno de los más afectados y que es un sector que tiene tanto efecto de arrastre en los demás sectores, ¿no? Claro, claro. Entonces yo pienso que las expectativas no es que sean las mejores, pero en el contexto de lo que nosotros hemos estado viendo. Ayer veía que el Banco Mundial decía que América Latina le cambió sus expectativas, pero apenas un 2%. ¿Eh? Y países como Argentina, grandes economías, negativas, Chile incluso. Entonces yo creo que tenemos que vernos en ese... El Banco Mundial habla ahora de 3.1% en República Dominicana, según su pronóstico. Sí, de 3.5, ya la posibilidad de 4, eso prácticamente se descarta. Y más con la situación con el comercio haitiano, que mueve más de 1.000 millones de dólares. Así es. Eso mal contado, pero absorbe más de la mitad de las exportaciones nacionales. Porque Estados Unidos es nuestro principal socio, es la mitad de las exportaciones, pero incluyendo la zona franca, sobre todo, ¿no? Pero ese comercio con Haití, que es un comercio de productos agropecuarios, sin registro fitosanitario, control, nada. O sea, es un comercio que pasa tal cual, ¿no? Y de productos que nosotros no podíamos exportar. Ahora mismo se está hablando de buscar mercado. Eso no se logra de la noche a la mañana. Eso no es tan fácil. Y hay que cuidar los mercados, porque después que un mercado se pierde, aparecen otras alternativas. No es verdad que ni ni ningún gobierno puede adquirir la producción indefinidamente, porque esa producción, ¿a dónde va a ir? No, eso es algo insostenible realmente. Y va a afectar el sistema de precios de la economía, como quiera, porque de alguna manera va a haber un trasiego, ¿no? Aparte de que la informalidad no la va a parar nadie en una frontera, como esa. Digna, pero ese 56% de informalidad con todas esas personas que reciben ingresos, pero aquí nada más paga impuestos en el país el 44% de manera formal. Ese 56% no tiene seguridad social, las finanzas públicas, las finanzas personales de esos ciudadanos y esos pequeños negocios hay que estudiarlo. ¿Qué pudiéramos hacer realmente? Como que no hemos visto como una política firme del Estado para darle esa formalización y mantenerlos como aportadores formales a la economía. Sí, yo creo que se han hecho muchos esfuerzos en formalizar a aquellos emprendedores, ¿verdad? Yo digo que estamos en la era de los emprendedores, para que definitivamente sus aportes se puedan ver macroeconómicamente y que impacten la parte fiscal. Sumándole, ¿verdad?, a que de ese 46% que está formalizado, muchos evaden. Entonces vamos a enfocarnos en este 54, 56% de negocios pequeños que mueven la economía de manera significativa, pero que su impacto no se puede medir, no se puede evaluar porque están dentro de la informalidad.
Dentro de todos los programas y las iniciativas que vemos universidades que están trabajando, centros de emprendimiento, vemos también desde el mismo Ministerio de Industria y Comercio que tiene una iniciativa de formar emprendedores. Vemos en la parte, por ejemplo, estuve trabajando desde mayo en un programa con la OIT, también con la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y Copardón, un programa donde se certificaron 26 nuevos asesores empresariales. Yo soy parte de eso con la metodología IMESUM de la Organización Internacional del Trabajo, con el objetivo precisamente de que nosotros asesoremos y formemos a esos nuevos emprendedores y que lo llevemos a un proceso de formalización, que hagan todo su proceso de registro de su nombre en UNAPI, que hagan el proceso de depósito de sus estatutos y demás en la Cámara de Comercio, y que obviamente lo llevemos hasta el proceso ya del cumplimiento fiscal. Pero ¿qué sucede? Creo que todavía estamos muy tímidos en esas iniciativas porque a veces son programas que se trabajan de manera muy superficial, quizás sin de manera con una planificación donde realmente se lleve a ese emprendedor, empresario pequeño que nosotros estemos trabajando, a que entienda cuál es el beneficio de poder estar formalizado. Uno de los temores, y a mí se me presentan en mis mentorías con emprendedores, y me dicen, ay, es que después la DGI y el cuco de la DGI. Y entonces ahí es donde nosotros los asesores, y en mi caso tengo la ventaja, por decirlo así, de que trabajo y conozco perfectamente el área fiscal, porque he trabajado por muchísimos años en áreas con departamento de contabilidad, finanzas, tesorería, todo lo que tiene que ver con la contabilidad y la finanza de una empresa. Y tengo una empresa también de consultoría financiera y fiscal. Entonces, ahí tengo yo que explicarle cuáles son esas ventajas que tiene ese emprendedor de poder formalizarse. Mayor oportunidad para comercializar su producto o su servicio en empresas que están debidamente formadas y que le van a exigir una factura fiscal. También está la parte del aprovechamiento de los impuestos, porque así mismo como tú vas a facturar con impuestos, con ITEVIS, en el caso de que tu servicio o producto esté grabado, pues también tú vas a tener compras, vas a adquirir productos y servicios que también van a estar grabados y sucede una compensación. Entonces yo creo que para poder expandir más la formalización de esos pequeños negocios, esas iniciativas que se están teniendo deben de ser un poquito más agresivas y desarrollarla con un plan. Y que se evalúe con un objetivo claro de cuántos empresarios pequeños o emprendedores nosotros vamos a alcanzar y cuánto van a impactar la economía cuando ellos lleguen a formalizarse. Bien, amigos y amigas de Coloquio, nuestro segundo bloque analizando hoy el tema de la economía dominicana en el año 2023 con Digna Paulino, experta en finanzas personales, financista, y con el catedrático universitario, el maestro Carlos Cuello. Carlos, ¿quién se inventó los presupuestos deficitarios en el país? Porque a partir de ahí hemos tenido un endeudamiento persistente anualmente para cubrir el déficit que generan los gastos por encima de los ingresos. Pero aparte de eso, tenemos un Estado con más instituciones, con un crecimiento, un gigantismo que genera gastos adicionales. A cada momento estamos creando cargos, posiciones, instituciones, ministerios, pero el tema del incremento de los ingresos del Estado se convierte en un tema muy politizado porque nadie quiere abordar el tema de lo que tiene que ver con el pacto fiscal. Mira, es muy sencillo. Cuando una familia o una empresa gasta más que lo que le ingresa, tiene un déficit. Para cubrir un déficit, tú tienes que buscar o más ingresos, o recorta gastos, o te endeuda. No hay otra alternativa. No hay otro librito. No. Digna lo sabe porque ella es asesora financiera. El problema nuestro, ¿cuál es? Que para que el gobierno incremente los ingresos, bueno, en una empresa tú te desprendes de activos, o sea, hay otras alternativas, pero esa no es la situación del gobierno. Claro. Entonces, para que el gobierno logre
ajustar sus ingresos a su gasto, ¿no? Necesariamente tiene que o aumentar los ingresos, para aumentar los ingresos tiene que hacer una reforma fiscal. Nosotros tenemos un coeficiente de presión tributaria rezagado del 3 al 15%. Ahora mismo se está hablando de un coeficiente de presión tributaria que es la proporción que representa la recaudación del Producto Interno Bruto como porcentaje. En países desarrollados ese porcentaje no baja de un 30%. Y en algunos casos los países nórdicos, que son los países que tienen mejor nivel de vida, hasta un 50%. Claro, se administran eficientemente, ¿no? Pero en el caso nuestro, como quiera, por más bien que tú lo quieras administrar, con un 15% de presión tributaria y reclamos cada vez mayores de la población, es imposible. Es imposible. Y con subsidios que se han ido agravando, son casi 100.000 millones de subsidios que tenemos. En el presupuesto del 2024 hay 99.000 millones 100.000 prácticamente, de pesos, ¿no?, en subsidios. Óyeme, los subsidios son impuestos al revés. Claro. O sea, en medio de que tú no tienes capacidad recaudatoria, tienes que devolver lo que no estás generando. Entonces vamos a tener presupuestos deficitarios siempre. Afortunadamente hasta ahora la economía ha encontrado espacio en los mercados de valores. ¿Hasta cuándo? Esa es la gran pregunta. Yo creo que sí, porque somos buenos pagadores y todo, pero tú eres buen pagador cuando tú generas los ingresos necesarios. Por supuesto. Y de lo contrario, te vayas apalancando y llegará un momento en que son los que te prestan, los que te pondrán las condiciones. Ya en ese presupuesto que tenemos ahora para el 24, aproximadamente el 20% son intereses sobre la deuda. Y hay que buscar para financiar ese presupuesto un déficit por encima de 263.000 millones de pesos. Eso significa que la deuda va a seguir incrementándose. Y un incremento de la deuda con la situación de la tasa de interés ahora al alza en los mercados de valores internacionales va a representar un costo cada vez mayor. Decía el ministro de Hacienda que entre el 4% de educación, que es fijo, y representa aproximadamente 297.000 millones de pesos en el 2024. Aproximadamente el 25% del presupuesto. Y los intereses se llevan casi la mitad del presupuesto. Y hay 26 leyes que no se le están dando cumplimiento, que se llevarían el 11%, no dejarían espacio para nada prácticamente. Obviamente no se le está dando cumplimiento a esas leyes, ¿no? No hay de dónde, porque es muy fácil aquí en el Congreso aprobar una ley de 3% para los choferes, del 2% para los médicos, pero aprobamos el 30% y cobramos el 15%. Así. Es absurdo. Entonces, la situación de las finanzas públicas es preocupante en el mediano y el largo plazo porque esa situación es insostenible. En la medida en que seguimos aprobando presupuestos deficitarios, vamos a seguir incrementando la deuda y la deuda va a seguir incrementando los intereses y en la medida en que los intereses sigan absorbiendo una proporción cada vez más alta de los limitados ingresos, quedará menos capacidad de maniobra, como estamos prácticamente ahora. Yo sé que ahora es imposible hablar de una reforma fiscal. Estamos en un proceso eleccionario y nadie, de hecho el presidente Abinader cuando comenzó la recuperación, porque ese es otro problema, tú no puedes aplicar una reforma en una recesión y después de la pandemia la economía quedó rezagada, ¿no? Entonces el presidente Abinader tiró el bucapié, pero lo retiró porque en otros países como en Colombia vimos lo que sucedió, pero de que la reforma es necesaria, eso no hay lugar a duda. A veces hay tratamientos que son dolorosos, pero necesarios. En el caso nuestro la reforma es necesaria, te diría imprescindible. Pero la gente ahora cuando le hablan de reforma piensa que le van, y es verdad, tienes razón, porque casi el 70% de los impuestos aquí los pagamos los consumidores. Una reforma supondría que se afecten los bienes de capital, por ejemplo. Pero aquí hay un impuesto que se aprobó en el 2012 con la ley de la placa. Claro, claro. ¿Es justo que el que tiene un carro de 10 millones de pesos pague 3.000 pesos de placa? No, eso no es verdad que no puede pagar, lo va a pagar. Entonces, esa no se aplicó. Hay que revisarlo todo. Hay que aplicar el impuesto a los bienes de capital. Las exenciones, que es la otra parte, no sé, creo que estamos... Son mayores, son mayores las exenciones que el déficit. Tenemos otro segmento, sí, hablamos de las exenciones y le debe... Vamos a pasar con Digna. Digna, ¿tú no crees que realmente el país, aparte del pacto fiscal, necesita una reforma profunda en el gasto? Porque se habla de una reforma de ingreso, pero
En una ocasión, Vicente Bengoa y yo hablamos de ese tema, del tema de la reforma en el gasto. ¿Tú no crees que con esta realidad ya necesitamos también una reforma en el gasto? Mira, definitivamente, como decía el maestro Carlos, cuando nosotros hacemos nuestro presupuesto personal, el resultado de ese presupuesto tiene que, como nosotros nos enfocamos en, sobre todo los que venimos de academia, en que ese presupuesto tiene que tener una parte importante de ahorro. Ese presupuesto nosotros lo trabajamos de manera personal en base cero. Pero ¿qué pasa si no te da cero la ecuación? Y es precisamente cuando nosotros identificamos que en esa familia, en ese ciudadano, hay un déficit. Y entonces, ¿dónde nos vamos a enfocar? En lo que podemos controlar. ¿Y qué es lo que podemos controlar? El gasto. Porque depende 100% de las decisiones económicas que yo como ciudadana, que yo como profesional, como madre de familia tomo. De ahí vienen los gastos. Los gastos son decisiones. Entonces yo creo que cuando vamos a la parte ya del país, de nuestro presupuesto, tenemos que evaluar cuáles son esos gastos que nosotros estamos teniendo. Y como vamos a tener el otro segmento, hablando precisamente de todas las exoneraciones y cosas que tenemos y gastos por aquí para quedar bien con cierto sector, entonces voy a dejar esa parte. Pero definitivamente el gasto es lo que yo puedo controlar y sobre todo en un país que no produce, que dependemos de nuestra economía depende de ingresos que nosotros tampoco controlamos, porque nos basamos mucho en las remesas, nos basamos mucho en el turismo y son ingresos que nosotros no podemos controlar y la producción se ha reducido de manera significativa en el país. Nada más hay que ir al sur. Yo soy del sur y me duele ver los campos. Yo compré en días pasados, en meses pasados, unas tierras que eran de siembra y el propietario la dividió en pequeñas parcelas y las vendió. Yo compré 1,000 y pico de metros en un terreno donde se producía. Entonces, en una economía como la nuestra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Así mismo, como nos sentamos con esa familia, con ese ciudadano, a decirle, mira, aquí hay una situación y vamos a ver de estos gastos lo que podemos reducir para poder mejorar este presupuesto en lo que tus ingresos, tú buscas la forma de emprender, de generar nuevos ingresos, de buscar otro empleo y mejoras tu situación para entonces, ¿qué? Enfocarnos en establecer ahorros con objetivo, ir haciendo un patrimonio, creando un patrimonio líquido para cuando vienen las situaciones de dificultad. Entonces yo creo que de manera importante, nuestra economía, de manera ya macro, debemos de enfocarnos y evaluar dentro de ese presupuesto, con ese déficit que estamos presentando, cuáles son esos gastos que nosotros podemos reducir. Y podemos empezar por la nómina, aunque se alardea mucho de que el costo de nómina en los diferentes ministerios se redujo un 50%. Yo oí uno que dijo un 75%, pero que eso también tiene un impacto en la ciudadanía, en la población. Y en la propia economía. Y en la propia economía. Entonces vamos a ver dónde fue que se centró la reducción de esa nómina, de los puestos, ¿verdad? De las posiciones. Carlos Cuello, ¿tú quieres comenzar por cuál tema? ¿Por el último de las tierras productivas vendidas para construcciones o quiere el tema de las exenciones fiscales? Mira, yo quería hacer la precisión sobre el tema de la tierra urbanizada, ¿no? En realidad es un cambio que se ha producido en la sociedad dominicana a lo largo del siglo pasado. Primer censo, de los censos documentados que tenemos nosotros, el en de 1920, era 80-20. Sí. 80% de la población vivía en el campo y el 20% en la ciudad. Hoy yo creo que es al revés. La ciudad ha ido arropando al campo. Aparte que el campo no es el mismo. Y hoy hay más mujeres que hombres en República Dominicana. Sí, pero se mantiene la proporción ahí. También algo muy importante, ya que tú tocas el tema, es que la mujer ha ido asumiendo un rol. Te lo digo porque en las salas universitarias tú veías carreras tradicionales que no había casi mujeres y hoy en día es al revés. Entonces, lo de la tierra, que estamos hablando en ambos casos de terrenos fértiles, ¿no? El de la mujer, que nos da la fertilidad de la vida, ¿no? Y el de la tierra, que nos da la madre tierra, también son madres las dos, ¿no? Entonces, el de la tierra, yo creo que sí, que debe preocuparnos, porque este país tiene una autosuficiencia alimentaria de más de un 80%.
Pero eso se debe a que tenemos áreas de cultivo. Si vamos perdiendo las áreas de cultivo, porque son las mejores tierras las que se están perdiendo. En La Vega tú tenías 10 kilómetros fuera de la ciudad, tierra totalmente agrícola. Moca, Salcedo. ¿No? En Santiago tú tienes un aeropuerto que se lleva una amplia zona de cerca de producción. Monte Las Aguas, ahí en Moca. Entonces, cuando perdamos toda esa buena tierra, se nos va a ser difícil garantizar la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema que, conjuntamente con lo que es la situación climática, que es una de las grandes preocupaciones. Tornado, cambio climático, destrucción de recursos naturales. Ese es el gran reto que tiene la humanidad, el cambio climático, porque es que, óyeme, tú tienes ahora mismo 8.000 millones de personas, donde antes era la mitad. Y se va a seguir multiplicando la población en el mismo espacio. O sea, esos son temas que llaman a la preocupación, ¿no? Y que de alguna manera habrá que ir planteando alternativas para convivir con ellos. No vamos a resolverlo de golpe y porrazo, ¿no? Digna, pero el tema a propósito de lo que menciona Carlos, de la situación del cambio de la población rural a la urbana, pero también eso tiene efecto en la inclusión financiera. Así Porque, mismo. por ejemplo, al quedarse las comunidades con pocas personas, no es tan atractivo tú abrir una oficina bancaria para un público más reducido. Exactamente, y precisamente por eso vemos que la banca a nivel global, no solamente en República Dominicana, está desarrollando proyectos innovadores para el tema de inclusión financiera con servicios digitales y abriendo el espacio de que en el colmado que queda al lado de mi casa, el subagente bancario, yo hago una operación financiera, pague un préstamo, pague una tarjeta, solicite incluso un producto. Banreservas, que es uno de los bancos también que ha traído parte de esta innovación con esos servicios digitales, vemos que se asoció con una empresa para un dispositivo digital para cobro con tarjeta de crédito que también genera una cuenta bancaria digital y una tarjeta de crédito digital. Entonces, esa es la manera en cómo se ha identificado a nivel de la banca y con el desarrollo de las fintech, ¿verdad? La tecnología asociada a la banca para poder tener ese alcance. Incluso mi tesis para optar por el título de máster en banca y mercado de valores, lo trabajé precisamente en el tema del desarrollo y el impacto que tendrían los subagentes bancarios. Fíjense que en días pasados la Superintendencia de Bancos hizo una revisión al reglamento de los subagentes bancarios y me sentí muy satisfecha porque parte de lo que se está actualizando ahora yo lo vi en el 2018 cuando hice mi tesis sobre el impacto de los subagentes bancarios, que incluso el mismo superintendente de banco, Alejandro Fernández, fue uno de los que yo tuve la oportunidad de entrevistar con relación al tema, y él medio se me puso reacio. Yo no soy experto en subagente bancario, yo, pero usted es experto en finanzas. Entonces, me hizo un aporte muy importante en ese sentido. Y se ha tenido que revisar porque lo que se esperaba no se ha logrado. Hemos visto cómo la migración hacia las zonas urbanas es cada día mayor por diferentes factores, gente buscando nuevas oportunidades. Los jóvenes, que es la mayoría de la población dominicana, también se emigran a la ciudad a estudiar, sobre todo las mujeres. Y hemos visto cómo, en cierto modo, el tema de la inclusión financiera se ha visto rezagada. Creo que se le ha dado un giro para entonces trabajar más en la inclusión financiera, teniendo como base la tecnología. Vimos que también se lanzó el banco 100% digital, sin una oficina, sin nada, donde también pues se va a estar dando acceso a esas personas que quizás están en una zona retirada, pero tienen un internet, porque ahí sí hemos tenido impacto significativo en las zonas rurales, el acceso a la tecnología. Entonces creo que hacia allá vamos, para poder tener un impacto mayor en esas zonas donde yo no puedo abrir un banco porque no es costo efectivo,
no me devuelve esa inversión en el tiempo deseado, y además que los recursos se tienen que generar un poco más rápido porque la economía cada día exige más, y entonces creo que ese es el apalancamiento que vamos a tener para poder lograr que los servicios financieros lleguen a esas zonas más rurales. Carlos Cuello, ¿es la eliminación del gasto tributario la solución para evitar una reforma fiscal? Yo te diría que si se hace un simple ejercicio de cálculo estadístico, econométrico, sí, porque el gasto tributario es el 4.6, 4.7% del Producto Interno Bruto. Los ingresos equivalen a un 15.1%, los gastos a un 18.3%, si mal no recuerdo, y ahí se produce la brecha de 3.1% entre los ingresos y los gastos, ¿no? 18.4, 15.2. Entonces, si tú le sumas los 4.7, bueno, ahí tiene una presión tributaria de un 20%, que es lo que deberíamos tener ya según la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ahora bien. Pero eso pararía el endeudamiento público. No, claro que sí. Ahora bien, espérate. Eso es como que tú me dices que yo vendo 100 unidades a 1.000 pesos, son 100.000 pesos. Yo quiero aumentar los ingresos. Ah, no, en vez de ponerle a 1.000 pesos, ponle ahora a 1.200. ¿Va a seguir vendiendo la misma 100? En proyección sí, pero hay una reacción de los consumidores. Claro. Entonces, si tú le quitas todas las exenciones tributarias, ¿tú sabes cuál es la mitad de las exenciones tributarias? ¿Tú sabes cuáles son? El ITEVI. Ponle ITEVI a la medicina, ponle ITEVI a los libros, ponle ITEVI a la cultura en general, ponle ITEVI al arroz. No, a todo. A la electricidad. A todo. La educación que está exenta incluso. A todo. Es que estoy diciendo, la mitad de esas exenciones que se habla son de ITEVI, recaen sobre los consumidores. Entonces, en el caso específico de la zona franca, que no es tanto, es el 25% de las exenciones, si tú le quitas la exención de la zona franca, tú tienes riesgo de perder empleo. Crear empleo es muy difícil. Son casi 200.000 empleos. Y que se marchen empresas del país. Y no solamente eso, asegurar mercado, que es otra parte también. Difícil esa. Muy difícil. Entonces, el turismo es verdad que es muy volátil. Tal vez habría que revisarla. Lo que yo no creo es que quitarla toda sea una solución. Eso estamos claros. Incluso pudiera ser una iatrogenia, como dice el maestro Miguel Seara Hatton, de una medicina peor que la enfermedad. Incluso alguna hay que extenderla. Esa de la zona fronteriza, como la industria San Miguel, creo que está. San Miguel. Sí, de la zona fronteriza. Óyeme, ahí tú tienes que crear fuentes de empleo. Ahí hay que crear. Y tú ahí tienes que conceder más exenciones incluso. Exacto. Entonces, no es tan sencillo como se plantea a veces. Lo que procede aquí es hacer la reforma que todo el mundo sabe que es necesaria. Porque en el caso de la finanza de las empresas y personales, tú puedes decidir recortar el gasto. Pero en el caso de las finanzas públicas, son exigencias de la sociedad. Y la sociedad, cuando no se le atienden sus exigencias, revienta. Que no son gastos puros y simples, son gastos sociales, que tienen un impacto social en las personas. Incluso, fíjense que uno de los temores del tema de los impuestos que nosotros pagamos, ¿de qué se queja la gente? Pero es que no me lo devuelven. Yo pago impuestos, pero no me lo devuelven. Entonces, esos gastos, muchos de esos son precisamente para devolverle a la población, por un lado, la parte de ese impuesto que pagas, que tú lo pagas para que podamos tener servicios de salud adecuados, para que podamos tener calles, ¿verdad?, que podamos transitar, y todo lo que impacta ese gasto social que está dentro de ese presupuesto. Y garantizarle a la población, sobre todo, igualdad de oportunidades. Pues así mismo es. Que es que en una sociedad democrática eso es lo justo. Esa es la garantía de la estabilidad social, una adecuada redistribución del ingreso. Y para eso los gobiernos necesitan ingresos. Sin ingresos no pueden atender esas necesidades. Bueno, vamos a hacer otro cambio en Coloquio, el programa económico de la semana. Y vamos a hablar en el próximo bloque, que es el último, sobre la reforma en el sector eléctrico, que es un gran dolor de cabeza para las finanzas públicas, pero también para el usuario del servicio, que en el año 2023 despide con las escandalosas facturaciones eléctricas
apagones, ineficiencias y muchas cosas más. Y vamos a hablar ahora, Carlos, de la necesaria reforma en el sector eléctrico, que es uno de los dolores de cabeza. Más de $1.000 millones en subsidio anual al sector eléctrico. Y luego de que tú desarrolles tu idea, pues me gustaría escuchar a Dina cuando hablemos de la captación de nuevos clientes para reducir ese déficit eléctrico, menos personas que utilicen sin pagar energía eléctrica. Adelante, Carlos. Mira, cualquier sociedad necesita integrar la reforma como algo permanente. Porque que no sean coyunturales. No, es que la reforma no puede ser estática, ni mucho menos coyuntural o de sorpresa, o parche. Es que el mantener un proceso de reforma es lo que te garantiza a ti que puede darle continuidad a los asuntos económicos. Por ejemplo, la economía hoy en día no es la economía de 20 años atrás. Hay una realidad, la economía digital está cada vez más penetrando las actividades de la economía. Pero los sistemas tributarios no alcanzan la economía digital. Eso es una preocupación no solamente nuestra, también la tienen las grandes economías europeas y demás. Los manejos de empresas multinacionales a través de paraísos fiscales, offshore, totalmente fuera del exento de impuestos. Entonces, todo eso, no es que la gente no busque ventajas, siempre las empresas y las personas van a buscar defensa, siempre. Ahora, la preocupación de la economía es obtener los recursos para garantizar una mejor redistribución del ingreso, mejorar la calidad de vida de la gente, esa es la responsabilidad de la economía en cualquier sistema. Y yo creo que la economía de mercado, la economía capitalista puede hacerlo, y de hecho, hay países capitalistas de economía de mercado que lo han hecho mejor que la economía socialista. Entonces lo que tenemos que tratar es de garantizar esa justicia social para evitar ser víctima de algunos que se presentan como mesías, prometen lo que no es verdad que van a poder cumplir, pero prometen villas y castillas. Una vez llegan al gobierno, reparten lo que encuentran, pero no nos engañemos. Para poder eliminar la pobreza tenemos que crear riqueza. Y redistribuir la riqueza. Claro, pero crearla primero. Eso es lo clave. que tú no puedes repartir, lo que tú no has sido capaz de producir. Exacto. Que fue donde falló el socialismo. Porque la gente necesita para producir incentivos, necesita el capital. ¿Y quién va a preservar mejor el capital que el que ha creado una empresa? Pero ¿quién va a innovar y hacer lo que requiere una empresa mejor que el gerente que la conoce? No el dirigente de base que se le entrega a una empresa, tenga, eso es suyo, o trabajador, eso es suyo como lo hacía Chávez. Al menos no había nada en los estanques. Entonces, no es tan sencillo, no es tan sencillo el asunto. O sea, para nosotros mantener la economía, digamos, con una dinámica, necesitamos hacer reforma del Estado, reforma eléctrica, reforma laboral aquí está estancada. Bueno, precisamente. Porque si no hay reforma, si no se establecen bien los derechos, no sabemos dónde vamos. Precisamente el sector eléctrico digna necesita una reforma para ver cómo es que vamos a lograr que todo el que no paga luz, energía eléctrica, la pague, para que no sea una carga exclusivamente para el que la paga. Exactamente. Mire, usted ha dado un punto que lo voy a tomar ahí, voy a partir de ahí. Y es la parte de justicia, ¿verdad? Lo justo, que me cobren lo justo. Porque vemos, la población habla de que está pagando. Yo oigo gente que tienen un salario de 30,000 pesos que pagan 10,000 de luz. Yo digo, ¿y cómo comen? Imagínate. Entonces viven siempre ahogados con la tarjeta de crédito para poder cubrir el costo de vida y el costo precisamente de un servicio tan básico y esencial como es el de la energía eléctrica. El desarrollo que están teniendo los negocios digitales, el teletrabajo, señores, ha tenido un impacto importante en el consumo de la energía eléctrica. Yo recuerdo que en la pandemia, en el banco nos fuimos a hacer teletrabajo y el consumo de la energía eléctrica de mi casa se disparó de manera significativa. Entonces,
para nosotros poder repartir este consumo de manera justa es cobrarle a la población el consumo que está teniendo. ¿Cómo podemos hacerlo? Se inició, creo que hace 2 o 3 años, en el gobierno anterior, el poder colocar los medidores en esas zonas donde era imposible regularlos a través de un medidor de energía eléctrica. Y se implementó una política de primero educación de esa población, de la necesidad que como país se tenía el que ellos estuvieran con un medidor para cobrarle lo justo, porque eran por estimaciones, muchas de esas zonas eran por estimaciones, y quizás como era por estimación, yo que consumía más, pagaba menos que lo que podía consumir Carlos o Alex. Entonces se logró. Cuando se desarrolló ese programa, se logró colocar los medidores en esas zonas. Falta muchísimo más. Ahí están las informaciones, ¿verdad? Los datos que nos dicen a nosotros que todavía hay un trabajo importante que hacer. Entonces, yo creo que hay que buscarle las alternativas. Ahora mismo, a nivel de la tecnología, se ha avanzado muchísimo en la medición del consumo de la energía eléctrica. Se pueden buscar diferentes alternativas, porque creo que alternativas inclusive para ahorrar energía. Para ahorrar energía, Exacto, así mismo es, para exacto. ahorrar energía, pero creo que tiene mucho que ver con la parte de la educación de la población. A mí me duele que muchas veces yo he ido a hogares a visitar y veo luces encendidas, todo el mundo con dispositivos electrónicos conectados, un televisor por allá encendido. Entonces creo que tienen que ir de la mano. La parte de la educación, sobre todo por el tema del calentamiento global, ¿verdad? Que en la medida que incrementamos el consumo de energía eléctrica, pues mayor va a ser el impacto que va a tener a nivel de medio ambiente. Y entonces hacer un programa, desarrollar un programa que lleve, yo siempre apuesto a la educación, a educar a ese ciudadano, a ese consumidor, a que no solamente decirle, mira, te voy a medir la luz para cobrártela, sino que también entienda y conozca las alternativas de ahorro de energía que tiene ese hogar. Regularizarlo y entonces cobrarle lo justo. Exacto. Porque ahora mismo todo el mundo se sorprende cuando yo le digo lo que yo pago de luz. Yo no lo voy a decir para que, si están viendo este programa, no vayan a investigar dónde yo vivo. Pero yo pago nada, o sea, con lo que pagan personas que tienen mi mismo nivel económico, y lo que pago yo es una diferencia del cielo a la tierra. Pero ¿dónde puede estar la diferencia? En la manera en cómo nosotros utilizamos los recursos de esa energía eléctrica que llega a nuestra casa. Y la mayoría de nuestros equipos son de bajo consumo. Hay artículos que nosotros sabemos que consumen mucho, yo no los tengo en mi casa, pero aparte de eso, las luces en mi casa se encienden en las áreas donde nosotros estamos. La zona, el área social, lo que tenemos ahí, la radio, televisor, se encienden cuando nosotros estamos en esa área social. Puede poner sensores también. Exactamente. Exacto, sí. El uso de los sensores para que la luz se encienda cuando entramos a un área es muy bueno. Entonces hay diferentes alternativas y creo que podemos empezar por ahí, desarrollar un programa que se desarrolle esa parte de la educación del consumo para el ciudadano, y entonces también por otra parte la parte de la inclusión de medición a esas zonas donde ahora mismo consumen muchísima energía eléctrica pero no están regularizados, y entonces colocarle esos medidores, y de esa manera creo que lograremos generar un cobro de una energía justa, ¿verdad? Basado en mi consumo real, y que yo no tenga que estar subvencionando a aquel que no está regulado. Carlos, en los minutos finales que nos quedan del programa en este día, yo quiero que analicemos brevemente, aunque posteriormente en otro programa lo podemos hacer, pero los apagones tienen un costo económico muy alto. Le dañan los productos a la gente, dañan los equipos, obligan a una programación en el sistema eléctrico dominicano, genera inconvenientes a la economía. Y eso que hay que reconocer, que los apagones se han ido reduciendo en la medida en que la capacidad instalada se ha incrementado. Nosotros Exacto. tenemos capacidad instalada De más de 3.000 megavatios.
Sí, ahora mismo incluso, yo creo que nunca habíamos tenido tantas respuestas, con todo y que la demanda se incrementa, digamos que vertiginosamente, porque cuando tú construyes una torre de esa, aumenta la demanda considerablemente, ¿no? Y como ella decía también, la integración de nuevos equipos que requieren de más energía. El problema no solamente son los equipos electrónicos, el problema es cuando tú estás trabajando en un ambiente, necesitas también el aire. El aire, así mismo es. Entonces, la capacidad instalada ahora mismo, como te digo, tiene respuesta. Pero hay apagones financieros. Señores, cuando hay que cortar por H o por R, porque siempre habrá interrupciones, lo que hacen cualquiera es vamos a cortar donde hay menor facturación. Y no es que no haya gente, es la que tiene más clientes. Más pérdidas, sí. Pero es la que tiene más pérdidas porque es donde está, se concentran los grandes barrios, sobre todo los grandes barrios de aquí de la capital. Entonces, los apagones siempre vamos a tener, lamentablemente, ¿no? Pero hay que reconocer que en este momento los apagones financieros que teníamos antes, porque no teníamos capacidad instalada, la demanda era de un 20, un 30% más, y cuando salía una, entonces se convertía hasta un 50%, ¿no? Esos apagones yo creo que ahora están minimizados, no voy a decir que han desaparecido, están minimizados, pero requerimos de mayores instalaciones, requerimos de más energía limpia que se están estimulando. Bueno, hubo un día que se generaron aquí 800 megavatios de energía limpia. Y yo creo que ese es uno de los datos a resaltar es en el este futuro. 2023, porque ese es el futuro. Pero en el caso de la energía limpia también está ligado al cambio climático. Necesitamos preservar los árboles para que las hidroeléctricas no desaparezcan. ¿Qué te parece, Dina? En principio la inversión es alta en la energía limpia, pero después el costo de generación se recupera rápido. Prácticamente nulo. Así mismo es. ¿No? ¿Qué te parece, por ejemplo, ese modelo rápidamente, Dina? Las comunidades administrando las mini presas hidroeléctricas que a la vez les sirven de acueductos para la calidad de vida. Una mayor responsabilidad ciudadana, mayor orientación, mayor educación para preservar esos mini proyectos. Pues yo creo que estaríamos dando un paso de avance, pero volviendo al pasado. Sí, yo recuerdo cuando yo estaba pequeña que la energía, yo soy de San Juan de la Maguana y la energía de San Juan era 100% hidroeléctrica. Y nosotros nos deleitábamos yendo a la presa en Sabaneta a ver la planta de generación de energía producida precisamente por el agua que caía. O sea, era un ciclo hermoso, un proceso hermoso. Entonces exactamente. Entonces yo creo que pone a las personas más en contacto con el entendimiento de cómo la naturaleza responde cuando tú haces un buen uso de los recursos naturales, pero también cómo ella responde cuando tú lo explotas en exceso. Teníamos río caudaloso. Exactamente. Ahora no. Entonces, aparte de que tienes un impacto en la economía de la zona, porque vas a generar empleos, porque van a ser parte de la producción, ¿verdad?, de esa localidad, y sumado a eso, entonces, obviamente vas a tener un mayor impacto en la economía de la zona, porque lo estás integrando, estás haciendo un proceso integrado, donde tengo el conocimiento, donde tengo el control de aquí mismo en mi zona, pero aparte de eso, voy a trabajar en mi misma localidad y voy a elevar la producción de la zona, que va a mejorar de manera importante la economía. O sea, bueno, esto no se puede ver de manera aislada, es un tema largo, muy profundo, y creo que forma parte de un conjunto muy interesante como se ha expuesto aquí. Bueno, ya al final quiero agradecer en el día de hoy, en este primer programa coloquio aquí en Su Mundo TV, a Carlos Cuello, economista, maestro de generaciones de economistas y financistas en el país, como a Dina Paulino, su presencia aquí. Y quiero decir que vamos a analizar aquí muchos temas económicos de gran interés general. Muchísimas gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa coloquio, el programa económico de la semana, Su Mundo TV, cobertura mundial.